Hola mis amados, bendiciones para todos. La gracia del Señor sea sobre sus vidas, es nuestra oración, nuestro deseo. Mis amados, yo quiero hoy recibir de parte del Señor algo y a la misma vez transmitirle a ustedes una palabra gloriosa, una palabra que viene del mismo Señor como una revelación para este tiempo. Quiero ante todo hacer una oración al Señor y luego entremos a la profundidad de las Sagradas Escrituras con este mensaje tan especial para este día. Padre, gracias te damos por esta oportunidad maravillosa que nos brindas de hablar tu palabra. Yo te ruego, Señor, que tu entendimiento esté presente en nuestra mente y corazón, y que sea tú mismo quien nos hable conforme a tu perfecta voluntad. En el nombre glorioso de Cristo. Amén y amén. Estudiando las Sagradas Escrituras, encontré un pasaje que ha estado llegando a mi mente y a mi corazón de una manera muy especial. Y se encuentra en el capítulo 11 del libro de Hebreos, que como usted y yo sabemos, es el libro de la fe, o el capítulo de la fe. Y allí en el versículo 7 hay una revelación que quiero que meditemos en ella, por favor. Dice la palabra de Dios: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Recordemos que la fe no es más que la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Aquí dice que Noé fue advertido de algo que todavía no se veía, así que cumple con el parámetro de lo que es fe. Él lo creyó porque él tenía confianza en quien le hablaba, y quien le habló fue el mismo Dios. Dios le expuso, según se narra en Génesis, la historia, Dios le habló de lo que eran sus planes, lo que él había determinado hacer. Pero como Noé había caminado con Dios, así lo dice la Escritura, Noé halló gracia ante los ojos de Dios, y Dios le permitió que él, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de sus hijos o sus nueras se salvasen. Por lo tanto, él, lleno de temor, construyó un arca donde él y los que Dios señaló para salvación se salvaron. Fueron los únicos seres vivos de aquel entonces que se salvaron. Dice la Biblia: mas todo aquel que respiraba sobre la faz de la tierra pereció, porque cayó tanta agua, si fueron abiertas las corrientes de las aguas, tanto las de arriba como las de abajo, dice la Escritura, y todo se llenó de agua. Fue algo extraordinario. Dice que por encima de los montes, varios codos hacia arriba, llegaba el agua que lo inundó todo, y todos perecieron anegados en agua, ahogados. Tremendo aquello. Ahora, yo quiero que reflexionemos con relación a esto y la similitud que hay con lo que está pasando en nuestro tiempo. Nosotros, como humanidad, hemos sido sorprendidos con algo que nosotros no vimos llegar. No veíamos que esto estuviese en los planes para este año 2020. No he escuchado todavía a la primera persona decir: yo sí que lo sabía. Bueno, había profecía, había gente que había dicho que venían cataclismos, que venían cosas, pero tal y como está ocurriendo, no he escuchado a alguien decirlo. ¿Por qué? Bueno, porque sí es verdad que se había anunciado que habían posibilidades de que vinieran cosas grandes. No quizás se tenía una idea tan clara de cómo vendría la situación que hoy vivimos. Porque quiero que entiendan lo siguiente: si es verdad que todavía se está discutiendo de que si es cierto, que si no es cierto el asunto de la pandemia con relación al virus que ha atacado a la humanidad, según dicen algunos,
no es menos cierto que ha provocado algo tan grande que hoy por hoy la economía de muchos lugares, la mayoría de los lugares grandes del mundo, están aplastada la economía, están silenciosas las fábricas, las empresas, las calles están desiertas, las plazas están desiertas, porque precisamente el hombre ha sido llamado a cuidarse y nadie quiere correr el riesgo, obviamente, de enfermar. Solamente hay algunos que, por razones que ellos solamente saben y conocen, pues no han querido hacer caso a las medidas que los gobiernos del mundo están dictando a fin de que nosotros podamos de alguna manera ser librados de esta pandemia. Pero voy al punto. En aquel entonces Dios le habló a su siervo Noé para que él se salvase, y se salvaron los animales. Oiga, qué similitud tan grande. Han aparecido una serie de videos y de fotos donde la naturaleza está haciendo como un festejo, donde muchos animales, tanto mamíferos terrestres como del agua, como aves, están inundando lugares que antes no se veía la aparición de uno de ellos. Es como una libertad que ha sentido el reino animal. De hecho, como han dicho algunos científicos, este virus no ataca a los animales, este virus ataca al ser humano. Pero bueno, nos ha tocado vivir en un tiempo de pandemia, nos ha tocado vivir en un tiempo que no lo vimos llegar, pero hay algo más, y es que ahora la humanidad tendrá que decidir qué hago, cómo manejo yo este caso. En el tiempo de Noé, dice la Biblia, que antes de llegar los días del diluvio, la humanidad tenía un comportamiento. El Señor Jesucristo en varias ocasiones habló sobre esto, y Él decía: la venida del Hijo del Hombre será como los días de Noé, que los hombres se casaban y se daban en casamiento, estaban comiendo y bebiendo, en otras palabras, estaban parrandeando, para decirlo en buen dominicano, estaban haciendo fiestas, estaban haciendo como cada quien le parecía. Dice la Biblia que la violencia había crecido en extremo, y esto fue lo que determinó que nuestro Dios quisiera acabar con esa situación en el mundo. Bueno, tenemos que admitir que la humanidad en los últimos años ha tomado unas decisiones, pero bien tremendas, con relación al buen comportamiento y a lo que debe ser la vida seguida, basada fundamentalmente por el temor de Dios. Ha escaseado el temor de Dios en la humanidad. Hay mucha gente que se había apartado de Dios, y Dios, lo entendemos, está queriendo hacer algo con los días que nos ha tocado vivir. Ahora, cada uno de nosotros debe tomar decisiones, porque yo me pregunto, ¿qué pasará con la gente si, como dijo Jesucristo allá en Lucas capítulo 17, ha llegado el fin de este siglo, el fin de este tiempo llegó, y esto que estamos viendo es como una señal, es algo como viendo, dice la Escritura, principio de dolores, pero que esto va a continuar hasta llegar ya a la parte final del capítulo de la humanidad. ¿Con qué le saldremos a Dios? ¿No es mejor que nosotros decididamente vengamos al Señor, nos acerquemos a Él y le pidamos perdón y le pidamos al Señor ayuda para ser librado del día grande de Jehová? No menciona la Biblia un día grande, no menciona la Biblia un día que Dios ha marcado para que haya el final del mundo actual en el cual vivimos y conocemos, porque la Biblia habla de eso. Y yo te quiero decir, amado mío, amada mía, es tiempo de que nosotros volvamos nuestros corazones a Dios, que nosotros sigamos con el Señor buscándole de corazón,
y le sirvamos a Él, rendidos delante de Él, para que Él tenga misericordia de nosotros. Me llega a la mente otro mensaje similar, que aunque no se dio, estuvieron a punto de sufrir el castigo del Señor. Y fue aquel día cuando Jonás llegó a la tierra de Nínive, anunciando: de aquí a 3 días viene destrucción para Nínive. 40 días. Amén, gracias, querida. 40 días. Y entonces, sin embargo, Dios, él lo que hizo fue que predicó 3 días solamente. Jonás tiene una característica, y es que Jonás, siervo del Señor, le dio más brega al Señor para hacer lo que Dios quería, que el pueblo impío y pecador a los cuales Él le llevó el mensaje. Porque Él cruzó la ciudad, en 3 días le dio la vuelta y fue y se sentó para ver la destrucción de los enemigos del pueblo de Dios. Porque Él estaba indignado, Él estaba molesto, porque Dios le había enviado esta misión. Sabemos la historia. Ahora, lo que yo te quiero decir es que el pueblo de Nínive, comenzando con el rey hasta el más humilde de los hombres, se arrepintió. Dice que aún a los animales se les puso en ayuno. Ellos clamaron a Dios para que tuviese misericordia, esperando que Dios tuviese misericordia. Y Dios tuvo misericordia de este pueblo. Y en esa ocasión no fue destruido el pueblo de Nínive. No así ocurrió con Sodoma y Gomorra, que fue también otro pueblo, otras ciudades que se ganaron el juicio divino, porque la maldad del pueblo de Sodoma y Gomorra subió hasta los cielos. La violencia, la maldad, el pecado. Y yo te digo, porque gracias a Dios uno está al día con las noticias, lo que está ocurriendo en diferentes partes del mundo, inclusive en nuestra isla. Se ha pecado contra Dios, se ha hecho lo malo, se han hecho injusticia, se ha provocado el celo del Señor, se ha provocado con pecados horribles la gracia de Dios. Así que si Dios ha determinado que este mundo llegue a su fin, más nos vale a nosotros hacer como hizo Noé, que preparó el arca para que él y su casa se salvasen. Yo quiero decirte que puede haber descanso en el Señor, porque Dios dice: venid a mí todo el que esté trabajado y cargado, que yo lo haré descansar. Dios quiere salvación para el ser humano. Dios quiere que las familias vengan a Él y reciban la gracia y la misericordia de Dios. Yo te animo a que en esta tarde tú pienses, o en este día, tú pienses, ¿qué Dios tiene para mí? Son tantos los planes que Dios tiene para una humanidad que Él hizo, que Él formó. Lo formó con sus manos. Ni siquiera fue una formación de la palabra, como había hecho todas las cosas de la creación, sino que dice la Biblia que cuando fue a crear a Adán y luego a Eva, se tomó la molestia de que sus manos formaron ese ser llamado hombre. Dios quiere bendecir nuestras vidas. En este final de tiempo, Dios quiere darle gracia. Por eso dice la Escritura, Jesucristo hablando, dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, se lo hubiera dicho: yo voy a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Son palabras fieles y verdaderas de Dios. Debemos acercarnos al Señor. Debemos, con anhelo en nuestros corazones, con súplica, decirle al Señor: Señor, Señor, yo te pido que en las mansiones celestiales yo pueda morar algún día junto a ti. Y Él responderá a ese clamor de todo aquel que se acerque con convicción y con fe sobre todas las cosas. Quiero que hagamos una oración en este momento. Yo sé que me están viendo muchas personas que necesitan arreglar su vida con Dios. Oremos al Señor. Ven a Dios. Postrémonos delante de Él y clamemos para salvación y vida, porque Él tiene mucho que darnos
Aleluya. Porque a eso vino Cristo, a resolver el gran problema que tenía el hombre con Dios. Hay un abismo que separa al hombre de su Dios, pero hay una cruz que sirve de puente. Hay una cruz que se levantó en el Calvario y que ahora está puesta para unir esos dos lados del gran abismo y servir de puente entre Dios y los hombres. Oremos al Señor. Padre, en esta hora clamamos a ti y te pedimos que perdones nuestros pecados. Perdónanos, Señor. Ten misericordia de nosotros. Ayúdanos, oh Dios. Señor, consagramos nuestras vidas a ti, reconociendo que tú eres el dador de la vida. Hemos pecado, te hemos ofendido, pero hoy te pedimos perdón y sabemos que eres el único que puede perdonar nuestros pecados y salvar nuestras almas. En el nombre glorioso de Jesucristo te pedimos este favor. Amén y amén. Pueblo de Dios, deseo que la gracia del Señor venga como un manto de protección y de cuidado y a todos nos cubra con ese amor inmenso, como dice su palabra, que es su gran deseo, cubrirnos como la gallina recoge a sus polluelos y darnos salvación y abrigo. Dios te bendiga.